Mi nombre es José, y esta es mi historia. Estaba en una celda oscura y fría, olvidado por todos, cuando de repente unos guardias vinieron a buscarme. Me dijeron que el faraón había tenido sueños perturbadores y que me necesitaba para interpretarlos. Al llegar ante el faraón, vi la preocupación en su rostro. Los sueños que le habían atormentado eran extraños y llenos de simbolismo. Sabía que esta era mi oportunidad, no solo para salir de la prisión, sino para cambiar el destino de toda una nación. El faraón me dijo: «He tenido 2 sueños que ningún sabio o mago ha podido interpretar. He oído que tú puedes interpretar sueños. ¿Es cierto?». Respiré hondo y respondí con humildad: «No soy yo quien interpreta los sueños, sino Dios quien da la interpretación correcta». Entonces el faraón me dijo: «En mi primer sueño, veía 7 vacas gordas y saludables que salían del Nilo, seguidas por 7 vacas flacas y enfermizas que devoraban a las gordas. En el segundo sueño, vi 7 espigas de grano llenas y buenas, seguidas por 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del este, que devoraban a las buenas. Nadie ha podido explicarme el significado de estos sueños». Sentí la presencia de Dios guiándome mientras escuchaba atentamente los sueños del faraón. Con confianza, le expliqué el mensaje divino. Los 2 sueños del faraón tienen el mismo significado. Dios te ha mostrado lo que está por hacer. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representan 7 años de abundancia. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas quemadas representan 7 años de hambre. Egipto experimentará primero 7 años de gran abundancia, seguidos por 7 años de terrible escasez. El faraón estaba impactado, pero también aliviado de entender finalmente el significado de sus sueños. Sabía que ahora debía aconsejarle sobre lo que debía hacer para salvar a su pueblo. Y vi mi gran oportunidad, así que le dije: «Debes buscar a un hombre sabio y prudente y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, recoja una quinta parte de la cosecha y guárdela en graneros. Así habrá suficiente alimento para los 7 años de hambre que seguirán, y la tierra no será destruida por la escasez». El faraón se levantó del trono y me miró con admiración. ¿Podríamos encontrar a alguien como este hombre en quien esté el Espíritu de Dios? En ese momento mi vida cambió para siempre. El faraón me nombró gobernador de Egipto, segundo en mando después de él. Me dio su anillo de sello, ropas de lino fino y un collar de oro. De ser un esclavo y prisionero, me convertí en el salvador de Egipto. De la prisión al palacio, todo esto es obra de Dios. Él me guió y me dio la sabiduría necesaria. Mi vida ha estado llena de pruebas y bendiciones, y esta es solo una parte de mi increíble historia. Pero ¿quién soy yo? ¿Y por qué estaba encerrado en una prisión? Nací en la tierra de Canaán, y seguramente conozcas a mi padre, Jacob, también conocido como Israel. Él descendía de Abraham, por lo que mi familia era el linaje de la promesa de Dios. Mis padres tuvieron 12 hijos. Yo fui el 11º, pero a pesar de mi posición en la línea, siempre supe que tenía un propósito especial. Mi madre, Raquel, era la favorita de mi padre, y por eso yo también me convertí en su favorito. Esta preferencia se hizo evidente cuando mi padre me regaló una túnica de colores, un símbolo de su amor especial hacia mí. Los celos de mis hermanos crecieron con cada día que pasaba. No ayudó que Dios me enviara sueños que parecían mostrar un futuro donde yo tendría una posición de autoridad sobre ellos. Recuerdo uno de esos sueños claramente. Estábamos todos en el campo atando gavillas. De repente mi gavilla se levantó y permaneció derecha, mientras que las gavillas de mis hermanos se inclinaban ante la mía. Mis hermanos no tomaron bien mis sueños. ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros?, me preguntaron con desprecio. Incluso mi padre se mostró sorprendido cuando le conté otro sueño. Vi el sol, la luna y 11 estrellas inclinarse ante mí.
Mi padre Jacob se mostró inquieto, pero guardó las palabras en su corazón. El favoritismo y los sueños aumentaron la envidia y el odio de mis hermanos. Un día, mi padre me envió a ver cómo estaban ellos y nuestras ovejas en Siquem. No sabía que esta simple tarea cambiaría mi vida para siempre. Cuando me vieron venir, sus celos se convirtieron en un complot mortal. «Aquí viene el soñador», dijeron. «Matémoslo y veamos en qué terminan sus sueños». Pero Rubén, el mayor, intentó salvarme. «No derramen sangre», les dijo. «Échenlo a este pozo seco, pero no le pongan la mano encima». Planeaba rescatarme más tarde y devolverme a mi padre. Sin embargo, cuando llegué, me quitaron la túnica y me arrojaron al pozo. Allí estaba, solo y asustado en el fondo del pozo. Mis hermanos se sentaron a comer, indiferentes a mi angustia. Entonces apareció una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, con sus camellos cargados de especias, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. Entonces Judá tuvo una idea que sellaría mi destino. ¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vamos, vendámoslo a los ismaelitas. Después de todo es nuestro hermano, nuestra propia carne y sangre. Mis hermanos estuvieron de acuerdo. Me sacaron del pozo y me vendieron por 20 piezas de plata a los ismaelitas, quienes me llevaron a Egipto. Así fue como, a la edad de 17 años, fui arrancado de mi hogar y vendido como esclavo en una tierra extraña. Mis hermanos tomaron mi túnica de colores, la rasgaron y la mancharon con sangre de cabra. Llevaron la túnica a mi padre y dijeron: «Encontramos esto. Mira si es la túnica de tu hijo». Mi padre la reconoció de inmediato y dijo: «Es la túnica de mi hijo. Un animal salvaje lo ha devorado. José ha sido despedazado». Jacob rasgó sus vestiduras, se vistió de luto y lloró por mí durante muchos días. Sus hijos e hijas trataron de consolarlo, pero él se negó a ser consolado. «Lloraré por mi hijo hasta que baje a la tumba», decía. Así lo afligió mi padre. Mientras tanto, yo, José, era llevado a Egipto, sin saber que estos eventos dolorosos eran parte del plan de Dios para algo mucho más grande. Pero esa parte de la historia la contaré más adelante. Ahora, debo hacer frente a mi nuevo destino como esclavo en Egipto, manteniendo siempre mi fe en el Dios de mis padres. Después de ser vendido por mis propios hermanos, llegué a Egipto como esclavo. Allí, fui comprado por Potifar, un oficial del faraón, capitán de la guardia. Aunque era un extraño en una tierra extranjera, Dios no me abandonó. Mi trabajo en la casa de Potifar prosperó gracias a la bendición del Señor. Potifar pronto se dio cuenta de que todo lo que yo hacía prosperaba, así que me puso a cargo de su casa y de todo lo que poseía. Desde el momento en que asumí esta responsabilidad, el Señor bendijo la casa de Potifar por mi causa. Todo estaba bajo mi cuidado: los campos, las cosechas, las finanzas, y no se preocupaba por nada excepto la comida que comía. Mi posición de confianza no pasó desapercibida para la esposa de Potifar. Ella intentó seducirme repetidamente, pero yo me negué firmemente diciendo: ¿cómo podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Un día, cuando todos los sirvientes estaban fuera, ella me agarró por la ropa, insistiendo en que me acostara con ella. Huyendo del pecado, dejé mi manto en sus manos y salí corriendo. Furiosa por el rechazo, la esposa de Potifar me acusó falsamente de intentar violarla. Potifar, enfurecido, no tuvo más remedio que creer a su esposa y me arrojó a la prisión. Allí, en la oscuridad y soledad de la cárcel, parecía que mi vida estaba nuevamente en el punto más bajo. Sin embargo, incluso en prisión, Dios estaba conmigo. En la prisión, el Señor continuó mostrándome su favor. El jefe de la cárcel me tomó simpatía y me puso a cargo de todos los demás prisioneros y de todas las operaciones dentro de la prisión. Todo lo que yo hacía prosperaba porque el Señor estaba conmigo. Mientras estaba en prisión, conocí al copero y al panadero del faraón, quienes también estaban encarcelados. Una noche, ambos tuvieron sueños perturbadores y no sabían qué significaban. Vi sus rostros afligidos y les dije:
¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo, os ruego. El copero me contó su sueño, una vid con 3 ramas que florecían y daban uvas, que él exprimía en la copa del faraón. Le dije que en 3 días sería restaurado a su puesto. El panadero, alentado por la interpretación positiva, contó su sueño de 3 canastas de pan sobre su cabeza, pero las aves comían de ellas. Le dije que en 3 días sería ejecutado. 3 días después, exactamente como lo había dicho, el copero fue restaurado y el panadero ejecutado. Le pedí al copero que mencionara mi caso al faraón, pero se olvidó de mí. Pasaron 2 años y el faraón tuvo 2 sueños inquietantes. En el primero, vio 7 vacas gordas y saludables seguidas por 7 vacas flacas y enfermas que devoraban a las gordas. En el segundo, vio 7 espigas llenas y hermosas, seguidas por 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del este, que consumían las llenas. Ningún sabio de Egipto pudo interpretar estos sueños, y fue entonces cuando el copero recordó mi habilidad para interpretar sueños. Fui llamado ante el faraón y le dije, «No está en mí, Dios dará una respuesta de paz al faraón». Expliqué que los sueños significaban 7 años de gran abundancia, seguidos por 7 años de terrible hambre. Aconsejé al faraón que designara un hombre sabio y prudente para que almacenara grano durante los años de abundancia, para que Egipto pudiera sobrevivir los años de hambre. El faraón y todos sus siervos encontraron mi interpretación y consejo favorable. El faraón me dijo, ¿podremos hallar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Me puso a cargo de toda la tierra de Egipto, diciendo, «Solo en el trono seré mayor que tú». A los 30 años fui vestido con vestiduras de lino fino, un collar de oro fue puesto alrededor de mi cuello, y me dieron el nombre egipcio Zafnat Panea. Durante los 7 años de abundancia, almacenamos tanto grano que era como la arena del mar, innumerable. Cuando los años de hambre llegaron, la gente clamó al faraón por comida, y él les dijo, «Id a José y haced lo que él os diga». Abrí los graneros y vendí grano a los egipcios y a todos los países, pues el hambre era severa en toda la tierra. Los años de hambre fueron tan severos que afectaron no solo a Egipto, sino a todas las tierras vecinas. En Canaán, mi familia también sufría. Mi padre, Jacob, oyó que había grano en Egipto y dijo a mis hermanos, «¿Por qué os estáis mirando unos a otros? He oído que hay grano en Egipto, bajad allá y comprad para nosotros de allí, para que podamos vivir y no muramos». Así, mis 10 hermanos mayores descendieron a Egipto, dejando a Benjamín, el más joven, con mi padre. Cuando llegaron, se presentaron ante mí, pero no me reconocieron. Yo, sin embargo, los reconocí inmediatamente. Cuando vi a mis hermanos postrarse ante mí, recordé mis sueños de juventud. Los acusé de ser espías y de haber venido a ver las debilidades de nuestra tierra. Ellos, angustiados, insistieron en que eran hombres honestos, hijos de un mismo padre, y que tenían un hermano menor en casa. No pude evitar sentir un nudo en la garganta al escuchar sobre mi hermano Benjamín. Decidí ponerlos a prueba. Les dije que uno de ellos debía quedarse en prisión mientras los demás regresaban con grano para sus familias y traían a su hermano menor para demostrar su honestidad. Durante 3 días los mantuve encarcelados, reflexionando sobre mi próximo paso. El tercer día les dije, «Haced esto y viviréis, pues yo temo a Dios. Si sois hombres honestos, dejad que uno de vuestros hermanos quede confinado en la cárcel, y vosotros llevad grano para el hambre de vuestras casas. Pero traedme a vuestro hermano menor, así se comprobarán vuestras palabras y no moriréis». Mis hermanos se dijeron unos a otros en nuestra lengua, «Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso nos ha venido esta angustia». Rubén le recordó que había intentado salvarme, diciendo, «¿No os hablé yo y dije no pequéis contra el joven, y no escuchasteis?
Ahora se nos demanda su sangre. No sabían que yo los entendía, pues había hablado con ellos a través de un intérprete. Me aparté para llorar, pero luego regresé y tomé a Simeón, atándolo delante de ellos. Mis hermanos cargaron su grano y se fueron, pero coloqué secretamente el dinero que habían pagado dentro de sus sacos. Cuando llegaron a su destino y encontraron el dinero, sus corazones se turbaron y temieron el peor castigo. Al regresar a Canaán, contaron todo a mi padre Jacob, incluyendo la demanda de traer a Benjamín. Jacob, angustiado, dijo: «Me habéis privado de mis hijos. José no está, Simeón no está, y ahora queréis llevaros a Benjamín. Todas estas cosas caen sobre mí». El hambre continuó, y finalmente mi padre accedió a dejar que Benjamín fuera con mis hermanos, llevando presentes y doble cantidad de dinero para devolver lo que había sido encontrado en sus sacos. Mis hermanos regresaron a Egipto con Benjamín. Al verlos, ordené a mi mayordomo que los llevara a mi casa, preparara un banquete y los tranquilizara. Cuando llegaron a mi casa, temieron y explicaron sobre el dinero encontrado en sus sacos. Mi mayordomo respondió: «Paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros sacos. Vuestro dinero llegó a mí». Luego liberé a Simeón y lo reuní con ellos. Al ver a Benjamín, mi corazón se conmovió. Los invité a cenar y los senté en orden de nacimiento, lo que los dejó asombrados. Les serví, dando a Benjamín porciones 5 veces más grandes que las de los demás. Quería probar su lealtad, así que ordené a mi mayordomo llenar sus sacos con grano y devolver el dinero, pero también puse mi copa de plata en el saco de Benjamín. A la mañana siguiente mis hermanos partieron, pero no habían ido lejos cuando mi mayordomo los alcanzó y los acusó de robar la copa. Ellos, seguros de su inocencia, dijeron: «Aquel de tus siervos en quien se halle la copa, que muera, y nosotros también seremos esclavos de mi señor». Sin embargo, la copa fue hallada en el saco de Benjamín, y mis hermanos rasgaron sus vestidos en señal de desesperación. Mis hermanos regresaron a mi casa, y Judá habló en defensa de Benjamín, ofreciendo quedarse como esclavo en su lugar para no causar más dolor a nuestro padre. No pude contenerme más. Hice que todos los egipcios salieran de la sala y, llorando, me rebelé a mis hermanos. «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Les expliqué cómo Dios había obrado en mi vida para salvar muchas vidas. Mi padre y toda la familia debían venir a vivir a Egipto, donde los sustentaré durante los años de hambre restantes. El faraón, al saber de mi familia, ordenó que se les trajera con carros y provisiones. Mis hermanos regresaron a Canaán con la noticia, y aunque mi padre Jacob al principio no lo creyó, al ver los carros enviados por el faraón exclamó: «Basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que muera». Jacob y toda la familia vinieron a Egipto, y el reencuentro con mi padre fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Finalmente, vi a mi padre después de tantos años. Al verlo, caí sobre su cuello y lloré por un buen rato. Mi padre dijo: «Ahora puedo morir en paz, pues he visto tu rostro y sé que todavía vives». Lloramos juntos, y le aseguré que cuidaría de él y de nuestra familia. Llevé a mi familia a presentarse ante el faraón. Cuando mi padre entró a la presencia del faraón, lo bendijo. Faraón, curioso, le preguntó a mi padre cuántos años tenía, y él respondió: «Los años de mi peregrinación son 130. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han alcanzado los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación». El faraón, impresionado por la edad y sabiduría de mi padre, nos permitió vivir en la tierra de Gosén, la mejor parte de Egipto. Allí establecí a mi familia, dándoles posesiones en la tierra y sustentándolos durante los años de hambre. La hambruna continuaba severamente y el hambre se extendía por toda la tierra.
Las provisiones que había almacenado durante los años de abundancia se distribuían con cuidado. La gente de Egipto y de las tierras circundantes vinieron a mí para comprar grano. Cuando su dinero se agotó, les propuse intercambiar su ganado por alimento, y así lo hicieron. Con el tiempo, cuando el ganado también se acabó, la gente ofreció sus tierras y sus servicios. Les dije: «Dadme vuestras tierras y a vosotros mismos, y os daré pan a cambio, para que viváis y no muráis, y no se desolará la tierra». Faraón adquirió todas las tierras de Egipto, y solo los sacerdotes mantuvieron sus propiedades debido a la asignación que recibían. Implementé una ley por la cual la quinta parte de las cosechas pertenecía al faraón, mientras que las 4/5 partes restantes eran para los agricultores. Esta medida aseguró la estabilidad y supervivencia de Egipto durante la crisis. Mi padre Jacob vivió 17 años en Egipto. Cuando sintió que su final estaba cerca, llamó a mis hijos Manasés y Efraín para bendecirlos. Al llegar al lecho de mi padre, él dijo: «El Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo». Mi padre adoptó a mis 2 hijos, poniéndolos al mismo nivel que Rubén y Simeón, y les dio una bendición especial. Mientras los bendecía, cruzó sus manos, poniendo su mano derecha sobre Efraín, el menor, y su mano izquierda sobre Manasés, el mayor. Al corregirlo, mi padre dijo: «Lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo, y él también será grande, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia será plenitud de naciones». Luego, Jacob llamó a todos sus hijos para bendecirlos y profetizar sobre sus futuros. Cada uno recibió una bendición y palabras de sabiduría, según su carácter y sus acciones. A Judá le dijo: «No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos». Jacob nos dio instrucciones claras sobre su entierro. Deseaba ser sepultado en la cueva del campo de Macpela, junto a Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y Lea. Después de darnos estas instrucciones, recogió sus pies en la cama, exhaló el espíritu y fue reunido con su pueblo. Mi dolor fue inmenso. Lloré y besé a mi padre. Ordené a los médicos que embalsamaran su cuerpo, lo que llevó 40 días. Egipto entero guardó luto por él durante 70 días. Luego, pedí permiso al faraón para llevar el cuerpo de mi padre a Canaán, y él me lo concedió. Fue una gran procesión. Todos los servidores del faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto nos acompañaron. Dejamos a nuestros niños y ganado en Gosén y viajamos con carros y hombres de a caballo. Cuando llegamos a la era de Atad, al otro lado del Jordán, hicimos un duelo solemne y grande por 7 días. Finalmente, enterramos a mi padre en la cueva de Macpela, como él había deseado. Después de la muerte de mi padre, mis hermanos temieron que yo buscara venganza por el mal que me habían hecho. Se acercaron a mí diciendo: «Tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal». Ellos se postraron delante de mí diciendo: «Henos aquí por siervos tuyos». Al oír esto, lloré y les dije: «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos». Viví en Egipto con mi familia por muchos años más, viendo crecer a mis hijos y nietos. Antes de morir, recordé a mis hermanos que Dios ciertamente visitaría a los hijos de Israel y los llevaría a la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Les hice jurar que llevarían mis huesos con ellos cuando salieran de Egipto. A la edad de 110 años morí y fui embalsamado, y mi cuerpo fue puesto en un ataúd en Egipto, esperando el día en que los hijos de Israel serían liberados y llevados de regreso a la tierra prometida. Así, mi vida
llena de altibajos, de traiciones y redenciones, de sueños y realidades, fue testimonio de la fidelidad y providencia de Dios. Mi historia demuestra que, aunque el camino pueda ser duro y lleno de pruebas, Dios siempre tiene un propósito mayor y un plan perfecto para aquellos que confían en Él. Continúa conociendo los versos sagrados haciendo clic en este video. Tienes que conocer la historia de mi bisabuelo Abraham, el padre de las 12 tribus de Israel y el primero que recibió la promesa de Dios de la tierra sagrada. Tienes que conocer la increíble historia bíblica de Abraham en este vídeo.